Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Cómo Tejer. En esta oportunidad les mostraré cómo tejer esta chompa con máquina. Es talla grande o talla L. Adicional está el texto que permitirá comprender mejor el desarrollo de paso a paso. Para la chompa necesitamos hilo delgado 100 gramos, lana 400 gramos y vamos a tejer de 3 hebras. Siguiendo con el texto es empezar con lana auxiliar 80 por 80 o 160 puntos. Sacar las agujas delante 80 por 80 o 160 puntos. Después de empezar con lana auxiliar, es poner el contador en 0, tensión 8 solamente para la hilera 1. Es la hilera 1 en tensión 8. Cambiar a la tensión 4. Tejer recto hasta la hilera 14. Es la hilera 14. Cambiar a tensión 8. Cambiar a tensión 4. Tejer recto hasta la hilera 30. Es la hilera 30, doblar. Sacar las agujas delante, poner el contador en 0. Desde aquí tejer con lana. Para la hilera 1 tejer en tensión 8. Cambiar a tensión 4. Tejer recto hasta la hilera 50. Es la hilera 50, menguar un punto. Poner marcador. Tejer recto hasta la hilera 60. Menguar un punto de cada lado. Se debe menguar cada 10 hileras. En la hilera 60, 70, en la hilera 80, 90 y la hilera 100. Es la hilera 100, menguar un punto de cada lado. También poner el marcador. Tejer recto hasta la hilera 120. Es la hilera 120, aumentar un punto de cada lado. Esto se debe aumentar la misma cantidad de puntos que se ha menguado.
será en la hilera 120, 130, 140, 150, 160 y 170, llegando al mismo número de puntos, que tiene que ser 80 por 80 o 160 puntos. Es la hilera 170. Desde aquí tejer recto hasta la hilera 194. Es la hilera 194. Desde aquí se tiene que formar la sisa. Para eso es menguar, así como se sigue el texto, es 7 puntos de cada lado, después cada 2 hileras 2 puntos 3 veces. Entonces es menguar aquí 7 puntos directo. Son 7 puntos. En este otro lado también se tiene que menguar 7 puntos. Son 7 puntos. Tejer 2 hileras y menguar 2 puntos. Menguar 2 puntos de cada lado. Menguar 2 puntos. Y entonces aquí se ha menguado 2 puntos cada 2 filas. Y en total son 13 puntos de cada lado. Tejer recto hasta la hilera 308. Es la hilera 308. Formar el hombro y el cuello. Aquí se tiene que tejer por separado. Sacar las agujas delante desde 34. Aquí está el 0 y el 34 de este lado primero. Sacar todas las agujas de este lado hacia adelante. Ahí tenemos. Aquí poner en el retenedor de puntos o en H. Se tiene que tejer solo esta parte. Poner en descanso 4 agujas. De este lado, envolver en la aguja la lana. Ahora en este lado envolver. Sacar 2 agujas delante. Envolver. Poner en descanso 4 puntos. Poner en descanso 2 puntos. Poner en descanso 4 puntos. De ambos lados se tiene que envolver en la primera aguja. Poner en descanso 2 puntos. Poner en descanso 4 puntos. Y aquí son 4 veces a 4 puntos.
Poner en descanso 2 puntos. Entonces, para el hombro tienen que ser 25 puntos. Aquí son 16 puntos y aquí quedan 9 puntos. Envolver la lana. Poner en la línea D los 16 puntos que se ha puesto en descanso de esa forma. Cambiar a tensión 10. Y estas agujas también poner en la línea D. Hasta 34. Tejer esta parte, aquí está el 0, entonces se debe tejer hasta 34 que están aquí. Poner marcador aquí en el punto 25. Sacar las agujas delante y remallar. Para este lado poner en tensión 4. De este lado poner en la línea D, dejando 4 puntos. Envolver la lana. Menguar 2 puntos. Poner en descanso 4 puntos. Envolver. Menguar 2 puntos. Poner en descanso 4 puntos. Menguar 2 puntos. Poner en descanso 4 puntos. Menguar 2 puntos. Y aquí para el hombro ya son 16 puntos más 9 puntos también. En total 25 puntos para el hombro. Para el cuello son en total 42 por 42 o 84 puntos. Aquí poner marcador. Cambiar a N para que teja todos los puntos. Poner en tensión 10. Tejer una fila y remallar. Aquí tenemos ya la espalda terminado. Al poner el marcador facilita para unir el hombro. De este lado también. Y este será el centro del cuello de la espalda.
De esta forma queda la sisa. Y aquí queda la primera parte que se ha tejido con el hilo. Y se baja ya después de doblar la lana auxiliar. El delantero tendrá dos partes y el delantero 1 se debe empezar con 59 por 59 o 118 puntos. Así como en la espalda es empezar con lana auxiliar y tejer la primera parte con hilo. Aquí son 59 por 59 y empezar con lana auxiliar. Desde aquí empezaría con el hilo, el contador en 0, tejer la hilera 1 en tensión 8. Cambiar a tensión 4 y tejer recto hasta la hilera 14. Es la hilera 14. Cambiar a tensión 8 y tejer la hilera 15. Cambiar a tensión 4, tejer recto hasta la hilera 30. Es la hilera 30, doblar. Después de doblar, poner el contador en 0. Para la hilera 1, tejer en tensión 8. Cambiar a tensión 4. Tejer recto hasta la hilera 50. Es la hilera 50, menguar un punto del lado derecho. Poner marcador. Tejer recto hasta la hilera 60. Menguar un punto del lado derecho. Es la hilera 60. Es la hilera 70, menguar un punto del lado derecho. Tejer recto hasta la hilera 80. Es la hilera 80, menguar un punto del lado derecho. Es la hilera 82. Aumentar un punto en el lado izquierdo. Tejer recto hasta la hilera 90. Es la hilera 90, menguar un punto del lado derecho. Tejer recto hasta la hilera 96. Es la hilera 96, aumentar un punto en el lado izquierdo. Tejer recto hasta la hilera 100. Es la hilera 100, menguar un punto del lado derecho. Tejer recto hasta la hilera 110. Aumentar un punto en el lado izquierdo. Tejer recto hasta la hilera 120. Es la hilera 120, aumentar un punto del lado derecho. Es la hilera 124, aumentar un punto del lado izquierdo.
Es la hilera 130, aumentar un punto en el lado derecho. Tejer recto hasta la hilera 138. Aumentar un punto en el lado izquierdo. Es la hilera 140, aumentar un punto del lado derecho. Tejer recto hasta la hilera 150. Es la hilera 150, aumentar un punto del lado derecho. Es la hilera 152, aumentar un punto del lado izquierdo. Tejer recto hasta la hilera 160. Es la hilera 160, aumentar un punto del lado derecho. Tejer recto hasta la hilera 166. Es la hilera 166, aumentar un punto del lado izquierdo. Tejer recto hasta la hilera 170. Es la hilera 170, aumentar un punto del lado derecho. Y hasta aquí llega a ser nuevamente 59 en este lado. Tejer recto hasta la hilera 180. Es la hilera 180, aumentar un punto del lado izquierdo. Es la hilera 194, aumentar un punto en el lado izquierdo y formar la sisa en el lado derecho. Para formar la sisa, menguar 10 puntos. Menguar 2 puntos. Hasta ahí se han menguado cada dos hileras 2 puntos 5 veces y en total son 20 puntos. Queda de esta forma la sisa. De este lado se debe tejer recto hasta la hilera 308. Es la hilera 208, aumentar un punto. Tejer recto hasta la hilera 222. Es la hilera 222, aumentar un punto. Tejer recto hasta la hilera 236. Es la hilera 236, aumentar un punto. Tejer recto hasta la hilera 240. Es la hilera 240. Del lado izquierdo formar el cuello. Para esto tejer la hilera 141. Para formar el cuello, menguar 30 puntos. Menguar 3 puntos. Son 3 puntos. Menguar 3 puntos. Menguar 3 puntos.
Son 3 veces a 3 puntos cada 2 filas. 2 puntos cada 2 hileras. Es la fila 277, en total son 49 puntos. Hasta aquí se ha menguado cada 2 hileras 2 puntos. Ahora es menguar 1 punto cada 2 hileras 16 veces. Es menguar 1 punto. Es la hilera 308 y quedan 25 puntos. Desde aquí formar el hombro. Para formar el hombro es poner en descanso 4 puntos. Cambiar aquí al retenedor de puntos. Poner en descanso 4 puntos. Poner en descanso 4 puntos. Son 4 veces que se tiene que poner en descanso. Y es la hilera 317. Aquí quedan 9 puntos. Y en total aquí son 25 puntos. Cambiar aquí para tejer todos los puntos. Poner en tensión 10. Tejer una fila. Y remallar. Queda de esta forma un lado del delantero. Ahora para el otro lado del delantero es más angosto, este es más ancho. Entonces son 65 puntos. Se empieza como en esta parte. Primero con lana auxiliar, luego se debe tejer la parte que se ha hecho con el hilo. Son 65 puntos desde el 0 a este otro lado. En este lado se formará para unir con la espalda, aquí en el lado izquierdo, y en el lado derecho se formará para el cuello. Se debe tejer recto hasta la hilera 50. Es la hilera 50, aquí del lado izquierdo, formar para la cintura es menguar 1 punto cada 10 hileras. Poner el marcador y esto es para facilitar la costura. Es la hilera 50, tejer recto hasta la hilera 60. Es la hilera 60, menguar 1 punto del lado izquierdo. Es la hilera 70, menguar 1 punto. Es la hilera 80, menguar 1 punto. Es la hilera 82. De este lado se tiene que menguar 1 punto del lado derecho, cada 14 hileras, 12 veces. Es la hilera 90, menguar 1 punto del lado izquierdo. Es la hilera 96, menguar 1 punto del lado derecho. Es la hilera 100, menguar 1 punto. Hasta aquí son 6 puntos que se han menguado del lado izquierdo. Poner marcador.
es la hilera 110, menguar un punto. Es la hilera 120, aumentar un punto. Y aquí se debe aumentar cada 10 hileras un punto 6 veces. Es la hilera 124, menguar un punto. Es la hilera 130, aumentar un punto. Es la hilera 138, menguar un punto. Es la hilera 140, aumentar un punto. Es la hilera 150, aumentar un punto. Es la hilera 152, menguar un punto. Es la hilera 160, aumentar un punto. Es la hilera 166, menguar un punto. Es la hilera 170, aumentar un punto. Con eso son los 6 puntos que se completan llegando a 65. Es la hilera 180, menguar un punto. Es la hilera 194, menguar un punto. Y en este lado formar la sisa. Para la sisa es primero menguar 10 puntos. Son 10 puntos. Y ahora son cada 2 hileras 2 puntos. Se tiene que menguar. Hasta aquí se ha menguado 20 puntos. Primero fue 10 puntos, luego 2 puntos cada 2 hileras 5 veces, en total 20 puntos. Es la hilera 208, menguar un punto. Es la hilera 222, menguar un punto. Es la hilera 236, menguar un punto. Hasta aquí se han menguado 12 puntos. Ahora desde aquí se tiene que menguar cada 8 hileras. Es la hilera 244, menguar. Es la hilera 252, menguar un punto. Se debe menguar cada 8 hileras. Es la hilera 300, menguar un punto. Y aquí quedan 25 puntos. Es la hilera 308, formar el hombro. Para eso se tiene que poner en descanso 4 puntos de este lado. Cambiar al retenedor de puntos. Poner en descanso 4 puntos. Poner en descanso 4 puntos. Poner en descanso 4 puntos.
Son 4 veces, quedan 9 puntos y está en la hilera 316. Cambiar aquí. También poner en tensión 10. Y remallar. Queda de esta forma el otro lado del delantero. Este es el lado angosto. Ya, y este es el otro lado, que es el lado más ancho. Y aquí donde estarán los botones es en diagonal, por eso se ha ido menguando en este lado y aumentando en este otro lado. Ahora pasamos a tejer la manga. Ya tengo listo un lado de la manga. Lo mismo se debe empezar con lana auxiliar, luego tejer con hilo, después ya tejer con la lana. Aquí tengo ya la manga listo, empezado la primera parte y es 45 por 45. Después de poner el contador en 0, se debe tejer aumentando un punto de cada lado cada 8 filas. Entonces es tejer hasta la hilera 8 recto. Es la hilera 8, aumentar un punto de cada lado. Tejer recto hasta la hilera 16. Es la hilera 16, aumentar un punto de cada lado. Tejer recto hasta la hilera 24. Y así tejer hasta la hilera 210, aumentando cada 8 hileras, un punto de cada lado. Es la hilera 200, aumentar un punto de cada lado. Es la hilera 210 y llegó a 70 por 70 o 140 puntos. Desde aquí formar la sisa, menguar 4 puntos de cada lado. Son 4 puntos. Y aquí también menguar 4 puntos. Después menguar 2 puntos cada 2 hileras, 3 veces. Aquí es 2 puntos. Ahí son 3 veces 2 puntos cada 2 hileras. Después menguar un punto cada 2 hileras. Entonces es menguar un punto cada 2 hileras. Se tiene que tejer hasta la hilera 296, llegando a 21 por 21 o 42 puntos en el centro. Es la hilera 296 y está en 21 por 21 o 42 puntos. Y aquí menguar un punto de cada lado.
menguar un punto de cada lado, menguar un punto, menguar un punto. Es la hilera 302 y aquí está 15 por 15 o 30 puntos. Para finalizar, cambiar a tensión 10, tejer una fila y remallar. Después de tejer la espalda, el delantero y las mangas, se debe unir primero los hombros, después las mangas, punto cadena con crochet. Después de unir el hombro, las mangas y aquí los lados, con crochet queda de esta forma. Pasamos a tejer lo que son los ribetes. Se tiene que tejer 3 partes. Empezar con lana auxiliar. Sacar adelante 95 por 95 o 190 puntos. Poner el marcador en 0. Se debe seguir los mismos pasos de aquí. La hilera 1, tejer en tensión 8, después tejer en tensión 4 hasta la hilera 14. Es la hilera 1 en tensión 8. Cambiar a tensión 4 y tejer recto hasta la hilera 14. Es la hilera 14. Cambiar a tensión 8. Tejer la hilera 15 en tensión 8. Cambiar a tensión 4. Tejer recto hasta la hilera 29. Es la hilera 29. Cambiar a tensión 8. Y es la hilera 30. Doblar. Después de doblar, tejer una hilera en tensión 8. Para unir, que es este, que era el delantero, que es angosto,
Sacar las agujas delante. Tejer una hilera en tensión 10. Poner a tensión 10. Sacar las agujas delante y remallar. Queda de esta forma el ribete. Y este es un lado del delantero, que es la parte más angosto. Aquí he empezado con lana auxiliar, poner el marcador en 0, tejer a la hilera 1 en tensión 8. Este es 75 por 75 o 150 puntos. Es la hilera 1. Cambiar a tensión 4. Tejer hasta la hilera 6. Es la hilera 6, formar el ojal. Para el ojal se formará de 4 puntos y aquí en la orilla son 8 puntos y aquí los 4 para ojal. Después se separan en 14 puntos. Entonces es 4, 14, 4, 14, 4, 14. Son 8 ojales. Entonces es aquí con otra lana pasar de esta forma los 4 puntos. 4. Aquí también. 4. En aquí lo mismo. Desde aquí tejer recto hasta la hilera 14. Es la hilera 14, cambiar a tensión 8. Es la hilera 15, cambiar a tensión 4. Tejer recto hasta la hilera 24. Es la hilera 24. Continuar formando el ojal. Para formar el ojal, aquí están los 4 puntos que se han puesto la lana auxiliar. Con un transportador de 5, tomar 5 puntos de la parte de arriba. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Tomar un punto, pasar al otro lado de esa forma y con el transportador pasar al otro lado. Aquí ya son 2 puntos. Tomar este 1, agarrar ahí, con cuidado pasar por debajo. Nuevamente pasar al lado y tomar otro punto de acá. Lo mismo, con cuidado, pasar por debajo. Y aquí nuevamente tomar un punto, pasar al lado, este 1 ahí. Pasar. Y aquí son 4 puntos que se ha puesto con lana auxiliar. Es 1, 2, 3,
3, 4. Son los 4. Y así se debe hacer cada uno de los ojales. Sacar las agujas delante. Tejer recto hasta la hilera 29. Es la hilera 29. Cambiar a tensión 8. Y es la hilera 30. Doblar. Después de doblar, tejer una hilera en tensión 8. Y seguir los mismos pasos que hicimos en esta parte. Después de unir, saca las agujas delante, poner en tensión 10, tejer una fila, sacar las agujas delante y remallar. Queda de esta forma el lado que está con los ojales. Para el cuello es tejer lo mismo que en este lado. La misma cantidad, que es 95 por 95 o 190 puntos. Sin embargo, se tiene que hacer un ojal en esta parte. Es la hilera 6, formar el ojal. En este lado, en el lado izquierdo, se formará el ojal y es después de 4 puntos. Son 4 puntos también para el ojal. Después tejer recto hasta la hilera 14. Es la hilera 29. Cambiar a tensión 8. Es la hilera 30. Doblar. Después de doblar, saca las agujas delante. Tejer una hilera. Tejer en tensión 8. Y ahora es unir de acá al otro lado. Después de unir, poner en tensión 10 y tejer una fila. Y remallar. En el delantero, que es más angosto, es donde hemos tejido 95 por 95 y tiene la misma medida este lado, que es el cuello, también es 95 por 95 y se ha unido desde esta parte hasta aquí 95 puntos y aquí 95 puntos. Aquí para los ojales se ha tejido 150 puntos o 75 por 75. El ribete de esta parte o aquí que se ha tejido al inicio en la espalda, el delantero y la manga es la misma cantidad de hileras que se ha trabajado. En toda la chompa se ha trabajado con la tensión 8 y tensión 4. Aquí para formar el cuello se ha tejido hasta la hilera 240, después se fue menguando hasta llegar a este otro lado, y eso estoy mostrando en el video. Y en este otro lado, para calcular los botones hasta dónde se tienen que pegar, he puesto el marcador en la hilera 240 de este lado.
Es así que el botón viene a ser en esta parte para luego pasar en el ojal que está formado aquí en el cuello. ...46 centímetros... ...43 centímetros... ...46 centímetros... ...36 centímetros... ...58 centímetros... ...55 centímetros... ...7 centímetros... ...22 centímetros... ...12 centímetros... ...39 centímetros... ...55 centímetros... ...17 centímetros... ...14 centímetros... ...15 centímetros... ...33 centímetros... ...31 centímetros... ...34 centímetros... ...15 centímetros... ...43 centímetros... Adicionar el ribete es 2.5 centímetros. Muchas gracias por ver el video. Les invito a ver el siguiente video.